doctores, hay doctores del alma, en fin, ¿no? Doctores. Hay muchos doctores, pero el problema es que muchas veces efectivamente el remedio que uno le da tiene efectos colaterales que es mejor uno que siga con la enfermedad, digamos. ¿Y cuáles son las dificultades? Suponga que hay que intervenir, pero ¿cuáles son las dificultades de la intervención estatal? Primero, operaciones que efectivamente puedan afectar la libre competencia son, y aquí sí que hay experiencia internacional, pocas. La regla general es que las operaciones de concentración tienen eficiencias y son procompetitivas. Probablemente estas son las preguntas más interesantes, jurídicas. Uno tiene que hacer un aporte dentro de esto, porque de nuevo, esto es muy económico. ¿Quién tiene que probar? ¿Quién tiene que probar? ¿Quién prueba? ¿Qué prueba la autoridad? ¿Quién tiene la carga de la prueba en esta materia? Probablemente esa obligación o esa descripción de esa obligación es quien hace la diferencia de quién va a ganar en el proceso frente a la autoridad. De perogrullo. Pero muchas veces los funcionarios públicos, yo lo digo porque yo soy funcionario público y pretendo no ser un costo de transacción, muchas veces no nos damos cuenta, digamos, que la intervención estatal es costosa, tiene un costo, tiene beneficios, pero tiene un costo. Y en ese sentido, y este es un consejo, al menos esto es lo que aplicamos en Chile, es que hay que hacer sistemas selectivos. No hay que ser ambicioso y cubrir en extremo muchos casos distintos en materia de libre competencia, especialmente en materia de fusiones. Si el organismo regulatorio empieza a ver las concentraciones que se producen entre dos kioscos que se enfrentan en la calle, ha perdido el norte. Ahora hay que saber efectivamente cuándo uno tiene la necesidad de intervenir por el poder de mercado que se está adquiriendo a propósito de una operación de concentración y cuándo no. Déjenme ir un poquito más preciso aquí. Miren, este es los índices de la Comunidad Económica Europea. El continuo son las operaciones que se notificaron y el interlineado son las operaciones que no se dijo nada. Es lo que se llama clearance, o sea que pasaron sin pena ni gloria en el sistema. Entonces, solamente el gap de la diferencia entre uno y otro son operaciones donde la autoridad dijo algo. Si ustedes ven las cifras del Departamento de Justicia de Estados Unidos también son ínfimas. Menos del 1% son operaciones que efectivamente se desafían desde el punto de vista de libre competencia ante los tribunales ordinarios. Menos del 1%. ¿Cuáles son los costos? Bueno, lo primero para el Estado, el costo de revisarla. Si tiene muchas operaciones de concentración, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a disminuir la calidad en la revisión. Hay que elegirlas. Probablemente uno de los éxitos que tiene que tener el sistema de libre competencia o la autoridad es que tiene que tener la posibilidad de discrecionalmente ser selectivo y elegir aquellas operaciones de concentración que sean realmente relevantes y que exista efectivamente un riesgo evidente. Para la empresa, bueno, obviamente hay costos adicionales, digamos. En mi experiencia, normalmente para las empresas el costo adicional es el tiempo. La ley de usted en eso es bastante categórica y establece un sistema de 60 días más un aplazamiento de 60 días. Y también establece algo que es muy valorado en todo el mundo, que es el silencio administrativo. Ahora, veamos cómo lo interpretan. No quiero apuntar a nadie, pero hay legislaciones que hacen recuentos de plazo justamente a propósito de interpretaciones administrativas y que hacen solicitudes de información y cuando hacen la solicitud de información el tiempo se empieza a contar de nuevo. De manera que los 60 días es un espejismo, una mala poesía en la ley y no tiene efectivamente aplicación práctica. Y para los consumidores, bueno, puede ser que se van a ver retardada la eficiencia, si las hay, y que normalmente se cargará con los mayores costos de concentrarse. Necesidad de un sistema efectivo. De nuevo, con humildad, reflexiones de la experiencia chilena. Hay que ser selectivo. Menos
es más. Hay que asegurar que las operaciones potencialmente competitivas sean revisadas. Hay que establecer un equilibrio echando mano de criterios claros y sencillos de administrar para los particulares. Créanme que esto es muy difícil porque la autoridad tiene una obligación, al menos moral, de dar certeza o previsibilidad al sistema, especialmente en un tema tan delicado como los temas de operaciones de concentración. Pero puede hacerlo cuando la autoridad dice no, que nosotros resolvemos todo caso a caso, digamos, me empiezo a asustar un poco. Digamos. Puede hacerlo, puede efectivamente dar criterios claros y sencillos. Mi experiencia me indica que no es tan fácil, digamos, y que no hay ni tanta claridad ni tanta sencillez, pero al menos debiera dar la autoridad líneas gruesas de cómo está aplicando la ley y cómo prioriza los casos que está seleccionando. Lo otro que también es relevante es que las respuestas sean rápidas, y eso es difícil. ¿Por qué? Porque en países como los nuestros, al menos en Chile, los niveles y la calidad de la información pública es paupérrima. Una de las dificultades en materia de operaciones de concentración para los efectos de hacer screening o análisis cuantitativo es que los economistas no tienen bases de datos. Las bases de datos son privadas, de manera que es muy difícil predecir cuáles son los efectos que se pueden producir en una operación de concentración. Si a eso le agregamos de que hay que hacerlo rápido, muchas veces lo rápido, si es malo, puede ser que no tenga sentido, digamos. Entonces ahí hay un equilibrio para asegurar que si bien sea rápido, no tenga errores garrafales. La forma de no tener errores garrafales es tener la información de forma transparente y clara sobre el escritorio. La experiencia que tenemos en Chile es que las empresas incumbentes no tienen intención de transparentar la información y hacen que la información sea siempre privada y no pública. No estoy cumpliendo, bueno, voy a tratar de terminar en media hora, digamos, si no voy a pasar a la categoría de político, ¿no? Diseño y funcionamiento de un adecuado sistema de control. Diseño de un sistema adecuado de control. Aquí hay preguntas, yo creo que la mayoría de estas preguntas ya las resolvieron ustedes en esos 10 artículos, así que no voy a profundizar sobre eso. Y aquí sí me quiero detener en esto. Lo primero es cuál es el estándar grueso. Aquí se usa un test de SLC, que es el test que se usa básicamente en Estados Unidos y también en Inglaterra. Pero también hay otros test de la Unión Europea, hay otros test de Alemania, y aquí yo creo que se debe tratar de buscar, de dar efectivamente un estándar de cuáles son los criterios o el criterio principal para los efectos de hacer el análisis. Y esa, como está puesto aquí, traducción debe ser predecible. Hay que también, y ese es un consejo, evitar descansar en presunciones puramente estructurales que pueden ser claras y sencillas, pero pueden no acoplarse bien con el análisis más sofisticado de lo que significa efectivamente poder de mercado o lo que significa restringir o limitar la libre competencia. De nuevo, uno le gustaría que tuviese una regla o una concepción clara y sencilla, pero puede ser que no la tenga, digamos. Después, y aquí viene una cuestión que yo la encuentro sumamente delicada y sumamente compleja, es, supongan que detectamos riesgos, ¿cuáles van a ser las medidas que salvan esos riesgos y hasta qué punto, por así decirlo, ese cuerpo que se crea a propósito de la nueva operación de concentración, no hay que matarlo necesariamente, que podría ser analógicamente desechar esa operación, sino que hay que cortarle una mano, porque el cáncer en el sentido de afectar la libre competencia, está en la mano, pero el resto del cuerpo funciona bien y ese individuo podría funcionar sin la mano. ¿Cómo remover los riesgos preservando la eficiencia? Aquí hay unos principios que están expresamente en su ley, el tema de la proporcionalidad, la razonabilidad. Ya no solo que efectivamente se han detectado riesgos y que esos riesgos
a juicio de la autoridad superan la eficiencia, sino que cuál es el remedio o cuál es la proporcionalidad que se debe entregar respecto a ese remedio, esto es, cuál es la medida que la autoridad debe buscar en esa materia. Y en esto yo creo que no hay que ser negro o blanco, sino que efectivamente uno puede en la paleta del pintor encontrar una serie de grises que pueden hacer que sea una suerte de win-win, digamos, en el sentido que se haga la operación, pero que se encojan o que se detecten, se establezcan cuáles son efectivamente las situaciones que la autoridad no está dispuesta a aceptar y que eso no implique inhibir o de hacer que la operación no se concrete. Conclusiones. Con esto termino y llego a mi media hora. Las operaciones de concentración son muy importantes en una economía de mercado. Sin embargo, aunque normalmente no debiera el Estado comprometer recursos en su análisis, sin embargo, hay situaciones concretas donde efectivamente se está reduciendo la competencia y esa reducción de la competencia puede, en la práctica o potencialmente incluso, afectar a los consumidores e incluso también a la eficiente asignación de los recursos. Esa afectación justifica, y aquí yo quiero hacer un paréntesis, al menos en Chile hay una tendencia también de propietaristas, en el sentido de que estas decisiones el Estado no tendría nada que decir. Simplemente el Estado debiera esperar a que se materialice la operación y hacer aplicación de todo su instrumental, pero en relación a conductas o abusos que surgiesen con posterioridad a la operación de concentración. Al menos en Chile hay una serie de artículos en la Constitución. La Constitución de ustedes la encontré muy pesada, digamos, en el sentido con mucho contenido normativo. Habrá que ver ahí también cómo se aplica. Eso, normalmente las constituciones son más complejas, pero la chilena es más minimalista en esa materia, pero efectivamente tiene una porosidad muy a favor de la economía de mercado. Yo creo que aquí hay un justo medio. Yo creo que ni un laissez-faire completo respecto a las operaciones de concentración, porque aquí hay una posibilidad de hacer un análisis preventivo ex ante por parte de la autoridad, ni tampoco caer en una cólera frente a cualquier operación de concentración y considerarla reprochable, ilícita, casi en una categoría per se. Como uno sí debiera considerar a los acuerdos colusorios, a los carteles, como en sí de un nivel de daño que justifica una dura intervención por parte del Estado. Entonces, aquí hay que ver, de nuevo, y esto es un tema de aplicación, no es de texto. A mí siempre me ha impresionado eso. Yo siempre he dicho que normalmente, salvo Andrés Bello, digamos, que la ley es una mala poesía, digamos. Ahora, ¿y por qué una mala poesía? Porque la ley es sanción. El punto es que hay que ver cómo se hace esa aplicación, digamos. Y es ahí donde leyes que pueden ser buenas pueden terminar en un fuerte efecto institucional, o leyes que son malas pueden, a través de la aplicación, terminar siendo muy beneficiosas para el país, digamos. Entonces, no creamos, en esto hay que ser humilde, que basta leer la ley y tener un par de textos o un diccionario al lado para saber si esto está bien encaminado o no. Si esto no es así. Lo que importa, de nuevo, es la aplicación práctica que se haga a la ley. El Estado tiene que intervenir en temas de operación de concentración. Las economías pequeñas, economías con una profundidad de mercado muy liviana, son especialmente sensibles al análisis de operación de concentración. El Estado tiene que intervenir, pero tiene que intervenir en forma inteligente, en forma selectiva, y cuando elige un caso bueno, tiene que hacerlo con mucho carácter y con mucha profundidad. Por lo mismo, de nuevo, el diseño del sistema, al menos esta es la experiencia de sobre 40 años en Chile, es que debe ser efectivamente selectivo y también lo más previsible posible, y también, y esto hay que pedirle mucho, de corta duración para que los procesos no demoren mucho tiempo. Muchas gracias.